ver. Ya. Ya, ahí se observa el archivo, ¿verdad? ¿Se observa la presentación allí? Sí, Ya. Bien, entonces sí, en esta sesión 4 vamos a comentar lo que respecta a estadística descriptiva. sí, Entonces, bueno, se conoce que la estadística es una rama de la matemática en la cual está orientada al análisis de datos para tomar decisiones. Entonces, el objetivo de la estadística es tomar decisiones en función de los datos. Ahora, esos datos, el estadístico o el equipo de trabajo lo que realiza es desde tomar los datos, procesarlos y mostrar sus resultados. Entonces, la estadística tiene dos partes, una que se conoce como estadística descriptiva y otra como estadística inferencial. En lo que es estadística descriptiva, lo que hace es el proceso, los pasos o los procesos que se realizan en estadística descriptiva es recoger, almacenar, ordenar, realizar tablas o gráficos y calcular parámetros básicos sobre un conjunto de datos. ¿De acuerdo? Entonces, estas tareas corresponden a la estadística descriptiva. Hacer censos, encuestas, ¿no? Cómo realizar ese muestreo. Luego también ordenarlos, ¿no? Por ejemplo, en la sesión anterior se trabajó lo que tiene que ver con base de datos, ¿no es cierto? En la sesión 2, trabajar base de datos, manipularlas, ¿no? Segmentar, crear variables. Entonces, todo ello está implicado en el proceso de estadística descriptiva. Entonces, realizar tablas y gráficos que corresponden a esta sesión y a la sesión siguiente está también relacionado a la estadística descriptiva. Y el R es una herramienta bastante útil para este proceso. Entonces, en esta parte vamos a ver las propiedades de R que nos ayudan a realizar el análisis estadístico descriptivo. Bien, a ver, tenemos por aquí algunos conceptos básicos de estadística que debemos recordar. Por ejemplo, tenemos la unidad de análisis o unidad de estudio. ¿De acuerdo? Ya. Este concepto se refiere a que en toda investigación, la unidad de análisis es el ente de estudio de la cual se obtiene la información. Entonces, la unidad de estudio va a ser aquella que le permita brindarle información. Y a partir de ese ente se va a hacer el análisis o las hipótesis. Y también, en algunos casos, hasta los objetivos. Ahora, como ejemplo tenemos que puede ser una persona, si por ejemplo el estudio trata de ver un nivel de satisfacción de cierto producto o preferencia por cierto candidato, entonces en ese caso la unidad de análisis va a ser esa persona, porque la persona va a brindar esa información. También puede ser un instituto, si es que por ejemplo se desea conocer la cantidad de estudiantes que tienen acceso a internet, el porcentaje de alumnos que aprueban, ¿no? Relacionados a la información de un instituto, ya sea un instituto, un colegio, etc. Puede ser también una ciudad de donde se extrae la información, por ejemplo, número de crímenes, ¿no? Ingreso per cápita. Entonces, lo que nos brinda la información, nosotros lo vamos a denominar unidad de análisis o unidad de estudio. Entonces, hay que primero definir ello, ¿no? La unidad de análisis o unidad de estudio. Luego tenemos otro concepto que está relacionado a la población. Y la población se dice que es el conjunto total de unidades de análisis. O sea,
todo el conjunto de unidad de análisis se denomina población. Ahora, esta población puede ser finita o se considera finita cuando se logra enumerar a todas las unidades de estudio. Es decir, se les puede brindar un identificador a todas estas unidades de estudio. También puede catalogarse como una población infinita población infinita cuando no es posible enumerar a la población. Ya, la ventaja de tener una población finita es que se puede realizar un proceso de muestreo de forma que satisfaga ciertas condiciones. En cambio, cuando la población es infinita, el muestreo no asegura que se pueda hacer generalizaciones. Bien, luego tenemos otro concepto que se conoce como muestra. ¿Ya? La muestra es un subconjunto de la población y se suele representar, bueno, con n minúscula que representa la cantidad o el tamaño de la muestra. Ahora, de una población se puede sacar o se puede extraer muchas muestras. Sin embargo, en la realidad solo se trabaja con una sola muestra. Ahora, la idea es que a partir de esa muestra se pueda realizar generalizaciones o inferencias sobre la población a través o a partir de la muestra. Para que eso pueda realizarse, o sea, para que se pueda hacer generalizaciones, lo que se debe tener es una muestra representativa. Una muestra representativa hace referencia al hecho de que la muestra manifiesta las mismas características o el mismo comportamiento que la población. ¿De acuerdo? Entonces, en eso se refiere cuando se habla de muestra representativa. Por ejemplo, cuando hay encuestas para candidatos, las muestras no suelen ser representativas porque se elige al azar. Y en todo caso, esas muestras no representan o no manifiestan las cualidades de toda la población. Por eso en los sondeos de encuesta para preferencia de candidatos, a veces lo que dice ese resultado al final no se cumple. ¿Por qué? Porque la muestra no es una muestra representativa. ¿De acuerdo? Y por último tenemos otro concepto que se denomina variable, que es una característica de interés. ¿Ya? Entonces la variable o el conjunto de variables son las características que se va a medir u observar en la unidad de estudio. Entonces, lo que nos interesa de las muestras es esto precisamente, las características que se pueden medir u observar. Y a partir de estas variables se realizan lo que se conoce como las hipótesis. Bien, ¿allí se entiende estos conceptos? Sí. Ya luego tenemos, bueno, dentro del aspecto de las variables, tenemos dos clasificaciones, ¿no? Las variables de tipo cualitativo y las variables de tipo cuantitativo. En variable cualitativa se pueden a su vez dividir en dos, como cualitativa nominal o también como cualitativa ordinal. Entonces, en las variables cualitativas nominales no existe un orden natural entre las categorías.
no existe un orden, no hay orden. O sea, las categorías simplemente hacen mención a una etiqueta. Por ejemplo, ¿no? El color de ojos de una persona o el color de cabello. A ver, esta sería la variable. Las categorías serían las posibles respuestas o las posibles observaciones respecto a esta variable. Tendríamos, por ejemplo, para ojos, color negro, color marrón, color pardo. Entonces, no hay un orden natural entre estas categorías. No podemos decir que el color negro tiene más color de ojos que el color marrón. Entonces, simplemente sirve para etiquetar o diferenciar a las personas. Por otro lado, o por el contrario, en cualitativa ordinal, existe un ordenamiento natural entre las categorías. ¿De acuerdo? Y este ordenamiento natural muestra una mayor concentración de la variable. Por ejemplo, ¿no? Tenemos el nivel de satisfacción, ya sea el nivel de satisfacción de un producto o de un servicio. Las posibles categorías que se suelen emplear son muy bajo, bajo, regular, alto y muy alto. Entonces, entre ellas existe un orden respecto a nivel de satisfacción. Eso quiere decir, por ejemplo, que el nivel regular presenta una mayor satisfacción que el nivel muy bajo. A su vez, el nivel alto, por ejemplo, presenta un mayor nivel de satisfacción que la categoría regular. Entonces, hay un orden natural en la cual se presentan las categorías. Otro ejemplo de esto sería también lo que es este nivel de instrucción, grado, ¿no? Grado de jerarquía en la policía también, ¿no? Entre otros. A ver, luego también tenemos ya dentro de el otro aspecto, las variables cuantitativas. ¿Ya? Entonces aquí las variables cuantitativas hacen referencia a cantidades, ¿no? Y esto también tiene dos divisiones, una que es discreta y la otra que es continua. Ya, ¿cómo diferenciamos una de otra? Las cuantitativas discretas son el resultado de conteos, mientras que cuantitativas continuas son el resultado de mediciones. ¿Ya? Entonces, en lo que es discreto, siempre va a estar esta estructura, posiblemente. Número de hijos, número de operaciones, número de goles, número de accidentes, número de fallas. ¿Y por qué? Porque esto hace referencia a lo que son conteos. Mientras que las continuas son el resultado de mediciones. Y aquí tenemos, por ejemplo, la edad, ¿no? El peso, la saturación de oxígeno, el nivel de hemoglobina, el ingreso. O sea, son variables que son medibles. ¿De acuerdo? ¿Se va entendiendo esta parte de las variables? Sí. Ya. Entonces, es importante clasificar correctamente las variables que uno trabaja o la que uno investiga para aplicar la correcta estadística, ¿no? Estadística descriptiva o gráficos descriptivos también. Ya, a ver, luego tenemos por acá lo que se conoce como escala de medición. Bueno, la escala de medición hace referencia a cómo se va a medir la variable. Aunque de forma natural ya las variables tienen una clasificación, también existen formas de medirlas. Y se conoce o se denomina a ello como escala de medición. Y en escala de medición tenemos las siguientes. Por ejemplo, tenemos escala nominal y escala ordinal, que, bueno, son prácticamente las mismas en teoría que las variables cualitativas, ¿no?
En la nominal solo se etiquetan las variables sin ningún orden. Y en la ordinal, las categorías presentan un orden, pues, ¿no? Y aquí tenemos como otro ejemplo, talla de ropa. Ya. Luego también tenemos escalas conocidas como intervalo y razón. En la escala de intervalo, los datos se pueden restar. El intervalo, los datos se pueden restar. Y en razón, los datos se pueden restar y también se pueden dividir. ¿Ya? Ahora, una diferencia bastante práctica es que en la escala de intervalo, el 0 es referencial, mientras que en escala de razón, el 0 es absoluto. En la escala de intervalo tenemos como ejemplo la temperatura. Entonces, la temperatura de dos personas puede diferenciarse a través de la operación de resta. Y el 0 es referencial. Un lugar o una ciudad puede estar a 0 grados centígrados. Y también puede estar a menos 10 grados centígrados. Es decir, el 0 es referencial. Solo es parte de una etiqueta. Por el contrario, en la escala de razón, los datos, el 0 es absoluto. Esto quiere decir que cuando una variable tiene 0 en esta escala, quiere decir que no está presente esta variable. O sea, por ejemplo, ¿no? Si una persona o un peso de 0, eso significa que esa persona no tiene peso, ¿no es cierto? No hay peso negativo. ¿Ya? Entonces, como el comentario final, dice por acá, las variables cuantitativas pueden categorizarse, ¿no? Por ejemplo, la edad, que es una variable continua, puede presentarse como una escala o una variable cualitativa si se clasifica como menor de edad o mayor de edad. Del mismo modo, el grupo etario. El grupo etario, por ejemplo, puede expresarse como niño, adolescente, joven, ¿no? Adulto mayor. Pero son formas de expresar la variable edad. ¿Ya? La variable edad por naturaleza es cuantitativa continua, pero en algunos estudios puede presentarse como una variable de tipo ordinal o puede medirse en forma ordinal. Ya, ¿hasta ahí se entiende esta parte de escala de medición? Sí. Ya. Bien, luego otro concepto que debemos manejar en estadística descriptiva es lo que se conoce como estadístico y parámetro. ¿Ya? A ver, sobre las variables, bueno, las variables que son el objeto de estudio debe presentarse a modo de resumen. Entonces, lo que se aplica son lo que se conoce como medidas de resumen. ¿Ya? Entonces, a las variables, luego que se tienen los datos, se va a calcular medidas de resumen. ¿Qué medidas de resumen se suelen trabajar? Bueno, depende del tipo de variable. Si, por ejemplo, la variable es cualitativa, lo que se va a calcular son proporciones. ¿Ya? O sea, si la variable es cualitativa, se va a trabajar la medida de resumen que se debe aplicar son las proporciones. Mientras que si la variable es cuantitativa, lo que se debe aplicar es el promedio. Entonces, más o menos, si le dan las proporciones o el promedio, uno ya puede detectar si la variable es cualitativa o cuantitativa. ¿Ya? Dice, dependiendo del origen de dichas medidas, pueden ser, a ver, puede ser un estadístico si las medidas de resumen
provienen de una muestra. O también puede ser un parámetro si la medida de resumen proviene de una población. ¿Ya? Entonces, la medida de resumen va a presentar una designación de acuerdo a dónde se origina. Si es de una muestra, se conoce como estadístico, y si es de la población, se conoce como un parámetro. A ver, en esta expresión, a ver, dice, el 17.8% de la población de Bolivia no está vacunada. Ya. Esta información con la que se cuenta, ¿es un estadístico o un parámetro? ¿Qué dice usted? Un parámetro porque dice de la población. Correcto, así es, ¿no? Entonces, el estadístico es esta proporción, ¿no? Perdón, la medida de resumen es este valor. Ahora, viene a ser un parámetro, ¿correcto? Identificó porque proviene de la población, correcto. Ahora, el parámetro es un valor único, porque proviene de toda la población. Es un valor único. Ahora, el siguiente ejemplo dice, en una última encuesta se reveló que el 25.6% de las personas está a favor de las vacunas. ¿Ya? ¿Esto es un estadístico o un parámetro? Es un estadístico porque no dice de qué grupo de personas fue tomada la información. Ya, claro, aquí dice una encuesta, ¿no? Y hay que recordar que una encuesta solo se aplica a una muestra. ¿Ya? Claro, la idea, en la expresión no dice que es una muestra, pero indirectamente lo dice porque menciona esto que es una encuesta. Y una encuesta se aplica a una muestra. A la población se le aplica un censo. ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo de esas expresiones o características, uno va a identificar, ¿no? Entonces, este 25.6% es un estadístico. Ahora, los estadísticos pueden cambiar de valor porque depende del resultado de la muestra que se extrae. ¿De acuerdo? A ver, entonces, ahí tenemos dos ejemplos, bueno, tanto de estadístico o parámetro. ¿De acuerdo? Entonces, parámetro se origina de una población y estadístico se origina de una muestra. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Entonces, una forma de organizar los datos se conoce o se realiza a través de las tablas de frecuencia. ¿De acuerdo? Se conoce como tablas de frecuencia. Ya, a ver. Aquí hay un error, ¿no? Aquí es una tabla. Es una tabla en la que se indica la distribución de las categorías de una variable. Entre las más conocidas tenemos, a ver, hay básicamente tres tipos. La frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia acumulada. Ya, a ver, en la frecuencia absoluta es el número total de veces que se repite una categoría u observación. Hace referencia a los conteos prácticamente. Ya, la frecuencia relativa es el porcentaje que se repite una categoría. Es decir, a partir de la frecuencia absoluta se puede generar la frecuencia relativa. Y por último se tiene la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada puede ser relativa o puede ser también absoluta. Y ahora, ¿cómo se calcula? Bueno, indica la cantidad que se va acumulando hasta cierta observación. ¿Ya? Entonces, en estadística es bastante útil y bastante frecuente aplicar este tipo de tablas, ¿no? Para poder organizar los datos. ¿Se entiende esa parte?
Ya. A ver, veamos aquí. A ver. A ver, veamos un ejemplo de esta tabla de frecuencia, ¿ya? A ver, vamos a hacerlo en el R. Ya, vamos por acá. Ya. A ver, vamos a hacer un ejemplo de esto de tablas en el R, ¿ya? A ver, ¿se observa allí el R Studio? Sí, Ya. Y ahí está, ¿no? Tabla de frecuencia. Ya. Ahora vamos a simular, por ejemplo, ¿no? A ver, por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente, a ver. Ya, a ver, vamos a crear, por ejemplo, una variable que sea número de hijos, ¿de acuerdo? rpois, y a ver, vamos a simular de una empresa, ¿ya? Ya, a ver, veamos por acá. A ver, generamos... ya, hemos creado un vector de datos en la que la variable se llame hijos, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? A ver, ¿puedo replicar este código? sí. Ya. Entonces, la tabla de frecuencias absolutas se puede calcular como aplicando un table. ¿Ya? Entonces, esta es la tabla de frecuencias absolutas. ¿De acuerdo? La tabla de frecuencias absolutas. Y a ver, se tiene 120 hijos, pues, ¿no? Entonces, 39 trabajadores no tienen hijos. 51 tiene un hijo, 23 tienen dos hijos, 5 tienen tres hijos y 2 solo tienen 4. ¿De acuerdo? Esto es, recuerde, la tabla de frecuencias absolutas. En estadística se le suele representar como FI. Ya, ahí está, hijos. Ahora, la frecuencia relativa es el porcentaje. ¿Cómo se calcula? Se calcula de la siguiente forma. A ver, aquí sería, claro, FI entre la suma. Entre la suma. Entonces, ahí está el porcentaje, ¿no? 0.325, 0.425. Ahora, se puede expresar en porcentaje multiplicándolo por 100, ¿ya? Y aquí se le puede incluso, se le puede redondear, ¿ya? Vamos a redondearlo. Para redondear un resultado se utiliza la función round y en el primer argumento es el dato y a partir del segundo coloca los decimales, ¿no? Por ejemplo, a 2 decimales se va a redondear. Entonces, ahí está, ¿no? El 32.5% de los trabajadores no tienen hijos, el 42.5% tiene un hijo, el 19.17% tiene dos hijos, el 4.7% tiene tres hijos. ¿Ya? Entonces, esto lo podemos almacenar como el HI. Y está el HI. ¿Ya? Y por último, tenemos las frecuencias acumuladas. La frecuencia acumulada, bueno, hay una opción que lo explicamos, que es CumSum.
la cual se puede aplicar como sumas acumuladas. Ya está. Entonces, miren, ¿no? Acá, si mostramos el FI, a ver, para la primera categoría es la misma, para la segunda está sumando las dos categorías, 39 más 51. Esto es 90. Para la tercera, 39, 51 y 23 da 113. Para la tercera hay que sumar 39, 51, 23 y 5, resulta 118. Esto sería frecuencia acumulada absoluta. Esto de aquí es frecuencia relativa porcentual y esto es la frecuencia absoluta. ¿Ya? Ahora, frecuencia acumulada absoluta, también hay frecuencia acumulada relativa. Y estas son las frecuencias acumuladas absolutas. De manera análoga que la absoluta, a ver, va acumulando, ¿no? 32.5 se acumula, ya está, es la misma. Para la siguiente, 32.5 más 42.5 resulta 75%. Aquí para la categoría 2 hay que sumar estos tres valores y así sucesivamente. A ver, podemos formarlo en una tabla de forma matricial con C-Binds. Podemos hacer el FI, el HI, el F mayúscula I, HI mayúscula I. Y acá le podemos poner la variable hijos, ¿no? Incluso. Acá podemos colocar solo unique, ¿no? Y hay que darle en sorts, ¿no? Y ahí está, ¿no? Esta sería la tabla de frecuencias. A ver, le podemos... A ver acá... Ahí está, ¿no? Le vamos a poner tabla. Y está la tabla de frecuencias. ¿Ya? Esta se conoce como tabla de frecuencias. ¿Se logra entender ahí el proceso? Sí, nada más en la que dice frecuencia acumulada absoluta y la siguiente. Entonces Ah, son las mismas, ya no no, es una acá relativa. es, sí, acá es relativo, disculpa. Al momento de copiar, faltó eliminar esto. Sí. El H, bueno, generalmente el H hace referencia a lo que es relativo y lo que es F hace a las absolutas. Hace referencia a las absolutas. Ya, ahora sí. Sí, Ya. Bien, ahora entonces, ya. Entonces, de esa manera se trabaja lo que es, lo que se conoce como tablas de frecuencia. Ya. A ver. Se observa ahí el archivo, ¿verdad? La presentación. Se sí, observa la presentación, ¿verdad? Ya. sí, sí se observa. Ya, a ver, dice, a ver, primero tenemos lo que se conoce como medidas de tendencia central.
Ya, a ver, dice, es un valor representativo, es un valor representativo del conjunto de datos que señala el centro de los datos. Las medidas de tendencia central más conocidas son, a ver, tenemos lo que es la media, la mediana y la moda. Bueno, la mediana es el valor central, ¿ya? Es el valor central más empleado, y mientras que la mediana es el valor que divide el conjunto de datos en dos partes iguales, ¿ya? Entonces la mediana es un valor que divide los datos en dos partes iguales, es decir, 50% mayor y 50% menor. Por convención, se dice que el 50% de los datos es menor a la mediana, ¿ya? 50% menor y el otro 50% es mayor o igual, ¿ya? Esto es simplemente una convención. Ya. Luego tenemos el valor de la moda, ¿ya? La moda es el valor que se repite más veces, ¿de acuerdo? Ya, ¿se entiende estos conceptos? Sí, Ya, a ver, veamos la aplicación en el R, ¿ya? A ver, veamos aquí al R. Ya. Medidas de tendencia central. Ya, a ver. ¿Cuándo usar una media o cuándo usar la mediana? Ya. A ver, vamos a generar un vector. A ver, de ingresos, ¿de acuerdo? A ver, vamos a generar un vector de ingresos. Podemos utilizar el rnorm y bueno, vamos a crear 100 datos y vamos a suponer pues que en promedio ganan $5,000 y una varianza de una desviación estándar de $200, ¿ya? A ver. Bueno, ya. Entonces, a ver, generamos el aleatorio, ahí están los ingresos. Si colocamos ingresos y mostramos, como estamos empleando el mismo valor de semilla, se debe brindar los mismos valores, ¿de acuerdo? El histograma, ahí está, perdón, aquí ingresos, y está, ¿no? El histograma de ingresos. Ya. A ver, calculemos el promedio de ingresos. A ver, el promedio es 5021.777. ¿Ya? A ver, el promedio es la medida de tendencia central por excelencia, porque tiene muchas propiedades. Sin embargo, la dificultad que posee el promedio es que es sensible a valores extremos o se ve afectado por valores extremos. Cuando decimos valores extremos, nos referimos a valores muy, muy altos o a valores muy, muy bajos. Entonces, la presencia de valores extremos modifica de forma vertiginosa o de forma importante el valor de promedio. ¿Ya? A ver, por ejemplo, hagamos el siguiente cambio. A ver, a los 10 primeros números del vector ingresos, vamos a cambiarle, vamos a modificarlo por un valor muy pequeño. A ver, aquí se observa que los datos están más o menos entre 4.500 y 5.500.
A ver, ¿qué pasa, por ejemplo, si los 10 primeros datos los vamos a cambiar por un valor muy, muy pequeño? A ver, por ejemplo, pongámosle tan solo 100, ¿de acuerdo? Ya. Ahí hemos hecho el cambio a los 10 primeros valores. Y ya está, miren, los 10 primeros valores han sido cambiados por 100. Calculemos la media. El valor del promedio se redujo a 4529.133. Entonces, la presencia de estos valores extremos, de estos valores pequeños, jala el promedio hacia un valor menor. Entonces, el promedio real, que era 5000 y tanto, ahora muestra de forma equivocada y da el valor de 4529. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si, por ejemplo, le colocamos valores muy altos? Por ejemplo, en vez de 5000, le colocamos 10.000. Hacemos este reemplazo. Valores muy altos. Ahí está, los 10 primeros valores fueron cambiados por 10.000 y le calculamos el nuevo promedio. El promedio se eleva a 5519. Es decir, lo jala hacia la derecha, ¿no? Lo eleva. Entonces, se observa que el valor promedio es sensible a la presencia de valores muy, muy bajos o valores muy, muy altos. Entonces, eso hace que el promedio se vuelva un poco inestable. ¿De acuerdo? ¿Se entiende esta idea del comportamiento del promedio? Sí, ¿Se logra entender? sí. Ya. Entonces, en esta situación, cuando se tiene, por eso antes de calcular las medidas descriptivas, se prefiere, bueno, se debe, ¿no? Hacer un plot o un histograma para ver si hay valores extremos, ¿de acuerdo? Porque esos valores extremos pueden repercutir de forma negativa en el valor promedio, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, hay que tener cuidado, bueno, antes de utilizar el promedio, ¿no? Ya, a ver, veamos acerca de la mediana. Ya, la mediana dice que divide el conjunto de datos en 50-50. A ver, en R tenemos la función median. A ver, calculemos la mediana. Ahí está. Incluso, a pesar de que la variable ingresos tiene valores muy, muy altos, el valor de la mediana es más cercano al valor original, al valor central, que es 5021. Mire, 5062. La diferencia no es tan alta. Si los valores hubieran sido muy pequeños, veamos qué es lo que sucede con la mediana. La mediana es 4991. Y esto también está bastante cercano al valor central de 5021. Entonces, la mediana no se ve afectada de forma tan negativa como el promedio. Entonces, cuando hay valores extremos, se recomienda utilizar la mediana. ¿Cuál era la propiedad de la mediana? Que reemplaza, que divide el conjunto de datos en dos partes iguales. Entonces, si colocamos un table y comparamos los datos, cuántos son menores a la mediana, si comparamos cuántos son menores a la mediana,
Entonces, aproximadamente debería cumplirse que el 50% son menores a la mediana. A ver, como en este caso se ha simulado 100, el 50% sería 50, ¿no? Y ahí está, miren, ¿no? 50% son menores a la mediana y el 50% son mayores, ¿ya? Esta proporción